somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Cuando recordás 2001, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza de tu vida personal antes que de lo político? ¿O de tu vida personal o de lo político desde tu vida personal? Bueno, desde mi vida personal, cuando pienso en el 2001 se me viene como a la memoria la secuencia de conflictividad social de todo el año 2001. Yo trabajaba en ese momento como empleada no docente, administrativa en la facultad, entonces había huelgas permanentes por la situación salarial. A los investigadores CONICET que estaban trabajando en la facultad, que habían rebajado el 13% del salario durante el año 2001, que en realidad era una medida para todos los empleados del Estado Nacional, ¿no? Había mucho estado de asamblea, fue una de las primeras veces, que eso ya venía desde el 2000, pero que no tomamos examen en las materias. Había movilizaciones. Yo empiezo en esa época también a acercarme a los cortes de ruta que había en La Matanza, que era en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Participo de la primera asamblea piquetera que se hace en 2001, en el mes de junio, en un gimnasio salesiano, también en La Matanza, para intentar coordinar, ¿no?, todas las acciones que iban en aumento durante todo ese año. ¿Y te acordás cuando llegaste ahí, qué pasó? Digamos, ¿qué fue lo que viste? Porque son momentos muy grosos donde, no sé si en el camino sabías lo que te ibas a encontrar y lo que iba a generarse, ¿no? Claro, bueno, fue súper intensa todas las filas para entrar, encontrar primero ese gimnasio, poder sentir ahí que había un movimiento que tenía una dimensión nacional, o sea que si bien las acciones se venían desarrollando en distintas partes de la Argentina desde mediados de los 90, bueno, en ese lugar es como que se concentraba, por un lado, toda la fuerza de La Matanza, porque bueno, calculen que es un distrito muy populoso, que eran como los anfitriones de ese evento, entonces toda la disposición corporal, los chalecos se empezaban a ver por primera vez en las manifestaciones, ahora están estandarizados, ¿no? Como que en el 2000, 2001, entonces ver las personas con chaleco, que por ahí veíamos en la tele, o organizando todo muy milimétricamente, que eso también, ¿no? La sorpresa del nivel de organización, de cómo se entraba, cómo nos sentábamos, a qué hora se podía comer, todos los cuidados organizativos, el cuidado del detalle, y sobre todo me empiezan a impactar las delegaciones del interior. Por un lado, el papá de Teresa Rodríguez, que participa junto con el hermano, que vienen bueno, a plantear que la cuna del movimiento de desocupados, de piqueteros, había estado en Cutralcó. Después el pedido que había, las banderas me impactaban del pedido de libertad de detenidos, que eran los piqueteros de Salta, ¿no?, que estaban presos en ese momento, Barraza, Ranieri. Y otra de las cosas que más... y las disputas también, porque justamente yo estaba de casualidad, yo estuve sentada durante todo ese evento al lado de Darío Santillán, porque él había compañeros que habían sido de mi facultad, como Sergio Nicanov, que ellos se habían acercado a militar con el MTD de Solano, ¿no? Y con toda esa experiencia de Lanús, Solano, entonces eran como amigos, y ellos estaban más en soledad en esa asamblea, porque esa asamblea estaba como más, como un poco más hegemonizada por las líneas más sindicales dentro del movimiento de desocupados, que eran la Corriente Clasista y Combativa, y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Incluso habían invitado a Moyano, que estuvo a la tarde, como secretario de Camioneros, y del MTA, ¿no?, Movimiento de Trabajadores.
Y bueno, entonces Darío y Sergio estaban como más en soledad, y una compañera y yo también, porque éramos como estudiantes universitarias, yo ya había egresado, estábamos empezando a investigar, trabajábamos en la universidad, entonces también estábamos como observando lo que estaba sucediendo ahí, así que dialogamos un ratito con ellos, me acuerdo un montón de ese día. Y después por eso el impacto tan grande cuando lo veo medio año Claro. después asesinado, ¿no? Dije, no puede ser, es el chico que había estado todo el día con nosotros en ese evento. Bueno, Es y fuerte toda eso la... porque Sí, después vamos a volver a eso, porque es una de las preguntas que estamos haciéndoles a todos sobre Darío y su compañero y la situación final. Pero ahí, vos eras consciente ahí, digamos, a mí me interesa tratar de recuperar 20 años después, que había un momento de mucho descreimiento y al mismo tiempo algo nos pedía que hiciéramos algo, digamos. y sí, Y, a veces, a ver, yo no sé, eh, yo pienso que ahí ya habían alterado un poco el escenario de fuerza, ya venían, como te decía, muchos cortes de ruta, ahí se estaban coordinando, o sea, eso después fue un hecho como muy importante porque coordinan de manera sincronizada cortes de ruta en todo el país. Era a la semana siguiente, o sea, claro. es una medida que sale de ese congreso, de esa primera asamblea, un congreso piquetero, ¿no? Y lo que vos me preguntás está interesante porque yo te estoy tratando de reconstruir racionalmente esos momentos del 2001, y en realidad la sensación de que algo estaba transformándose es corporal. Yo te iba a decir, Claro. se olía, no sé cómo, se olía el humo, se Sí, olía la sí. disposición para actuar de manera ya más coordinada, y al mismo tiempo todo esto conjugado con una crisis económica sumamente feroz, con los recortes presupuestarios. Se sentía en el cuerpo estaba presente ahí, pero yo durante ese año, 2001 y 2000, mis compañeros y yo, veníamos caminando en muchas movilizaciones, o sea, movilizaciones contra recorte, huelgas, levantarme a veces temprano y ver ya en los noticieros que estaban cortadas algunas rutas y ver las ollas populares, todo eso ya iba como generando algo diferente, ¿no? Algo que, en mi vínculo con los barrios, yo no sé si mis vecinos de edificio de la ciudad tenían esa misma sensación, ¿no? Con ellos, bueno, hay como algo más especial en el 19 de diciembre del 2001, pero todo ese año previo yo lo siento como un año donde mientras trabajábamos estábamos igual permanentemente luchando, ¿no? Luchando porque Claro. caían los salarios, porque se recortaban los salarios, porque nos cambiaban. Yo trabajaba para complementar un poco mi sueldo como empleada administrativa en ese momento en una escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, y me empezaban a pagar con patacones. Entonces todos los cambios en las monedas en que te iban pagando, la sensación de que, bueno, ya estamos llegando a un límite, y a la vez en mi caso caminar mucho ya junto a los movimientos bueno, que ya se venían consolidando desde hace tiempo, pero donde las acciones eran mucho más continuas, más sistemáticas, más sostenidas en el tiempo. Este, mm, y por otro lado, también en mi lugar de trabajo, o sea, en mi lugar de trabajo tengo recuerdos de pasar semanas sin prácticamente tener clases o dictar clases porque estábamos en estado de alerta y movilización, en Alerta y asamblea movilización. permanente. Son Sí, sí. esas categorías que se usan para dar cuenta que tu cuerpo tiene que estar preparado para otra cosa en ese Mm. momento. Hay una cosa interesante de esto que me decís vos, porque, digo, en ese momento se empieza a gestar esto hay un sector de la sociedad que dice no se puede vivir en este país porque hay cortes, porque hay gente en la calle, porque, digamos, aparecen estos que no terminan, ni siquiera son cabezas negras, porque aparecen estos que no nos dejan vivir. Y después eso termina casi en el discurso de Kirchner del país normal, ¿te acordás? En 2003, de que queremos ser un país normal. Pero en este contexto que decís vos, es loco, porque mientras algunos no podían vivir, otros
encontraron en esa lucha la razón de vivir, que era, digamos, en esa lucha uno se podía enamorar, se podía vivir, podía ser feliz, podía organizarse, podía comer, ¿no? Sí, podías redefinir tu vida, eso quizás después ya es más en términos de lo que pude ir conociendo cuando estudié a las organizaciones de desocupados, pero podías, mientras luchabas, tenías también tu espacio de escucha, de contención, de poder compartir tus problemas, de que tus compañeras y compañeros intervengan sobre esos problemas, te puedan ofrecer otras alternativas de cómo pensarte y pensarlos. Las charlas de mujeres eran permanentes, donde se ponían en común situaciones vinculadas a la crianza de sus hijos, a la relación con sus parejas, a la relación con sus suegras o sus parientes cuando compartían viviendas, y bueno, y todo eso estaba permanentemente en diálogo en el marco de las organizaciones, no en diálogos abiertos ni en asambleas, sino en el día a día, en esas relaciones afectivas que se iban estructurando y que iban tratando, bueno, de ofrecerte otros marcos de solución posibles, ¿no? Para tu vida familiar, para tu vida personal y para tu vida en el movimiento. Y vos reconoces una historia, digamos, si tuvieras que historizar sobre eso, ya sabemos esto que nos decís vos, que ese junio o julio que pasa esta asamblea viene de un tiempo antes, pero si hubiera que historizar esto en la Argentina, yo recordaba que en 2008 fue el primer, perdón, en 98 fue el primer escrache de hijos. Pensaba en la represión de las madres del 2001 como una cuestión simbólica. Pero si tuvieras que historizar esto antes de entrar a lo que fue 2001 para los movimientos sociales y demás, ¿cómo lo historizarías? Esa temporalidad es complicada porque también va a variar de acuerdo a los lugares del país, me parece, pero una historización posible me parece que el año 95, para lo que son los movimientos de desocupados, previo al 96, que es el corte de ruta, es ya importante, básicamente porque más allá de Cutralcó ya empieza a aparecer el desempleo como un eje para la acción política y colectiva, ¿no? En ese punto es importante, o sea, ya se empiezan a generar acciones en distintas partes del país donde van de alguna manera generando procesos en los que va a resultar un sujeto muy particular, que son los desocupados, y se va a ir visibilizando. Y esto es un gran trabajo, lo que ahora te lo digo de manera simple, o sea, es un gran trabajo organizativo, de militancia, de saberes, de una historia previa de vínculo en el campo político que les permitió leer la situación ya hacia los inicios de los 90 y empezar a tomar medidas organizativas hacia el 95. Los casos que seguí yo, o sea, en el caso de Cutralcó, fíjate que es en el 96, ¿no? Y en los casos del Gran Buenos Aires, coinciden, ya sea en Solano, con el MTD y el colectivo Situaciones, o en el caso de La Matanza, donde yo trabajé, coinciden con que, bueno, hay lecturas, por un lado, sindicales de la crisis, que es la de la CTA, donde ellos ya en el Congreso de Bursaco plantean concebir de manera más plural la figura del trabajador, para tomar como ámbitos de la acción gremial y sindical no solo las fábricas, no solo los espacios laborales, sino también el barrio, los lugares de residencia, ¿no? Viene todo el proceso de privatización donde va a afectar justamente a dos sectores laborales que tienen inserción en los barrios, que son maestros, maestras y los trabajadores de la salud, ¿no? Todo el proceso de privatización, de desregulación estatal, y que van a tener también una lectura compartida sobre lo que está sucediendo en los barrios. Y por otro lado van a articularse, tanto en Solano como Solano Quilmes, ¿no? Donde estaba el movimiento, el MTD, como en La Matanza, van a articularse con personas que habían tenido una experiencia previa en la autoconstrucción de ciudad, habían tomado tierras en los 80, claro. habían organizado sus barrios,
habían aprendido a cómo negociar y disputar con el Estado, ¿no? O sea que hay una memoria de la organización. Hay una memoria, sí, y una experiencia, y un saber, y hay un Mm. saber también, ¿no? Hay memoria, hay saber, hay organización, hay acumulación, hay no solamente con la larga temporalidad de quienes quizás militaron previamente en la dictadura. Para mí es clave la década del 80, y ¿no? La década del 80, al menos en el Gran Buenos Aires, generó otro tipo de liderazgos también, que tuvieron que ver con la ocupación de tierras, y un lugar muy singular que tuvieron algunas niñas de la Iglesia Católica, ¿no? En esa ocupación de tierras. Entonces hay un saber de cómo organizar un barrio. Ellos ya venían enfrentando la crisis de 1989 de hiperinflación, ya habían Claro. puesto en juego ollas populares en ese momento. Entonces vos fíjate qué curioso que las primeras, cuando ellos intentan organizar a los desocupados, porque ven que van creciendo, y ya en el 95 con la crisis del tequila, etcétera, era cada vez más profunda en el caso de Gran Buenos Aires, el proceso de desindustrialización, de despidos, de fábrica, etcétera. Entonces, lo que hacen es tratar de organizar a los desocupados, y en todos los casos lo que más me llama la atención es que hacen un primer registro como encuesta, o sea, pasan por las casas preguntando cuántos desocupados hay, qué problemas de salud hay, qué problemas alimentarios. Entonces, toda esa información la codifican, son como encuestitas caseras, la codifican, y es una herramienta que la utilizan, como habían utilizado previamente para censar en temas de tierra, etcétera, la utilizan para demandarle al Estado una respuesta frente a eso. O sea, pasan esa información por las mesas de entrada de los estados locales, pero al mismo tiempo ocupan corporalmente las plazas con ollas populares, o en el caso de lo que después fue la FTV, ocupan la Secretaría de Desarrollo Social en ese momento, por 24 horas, por 48 horas. Entonces empieza, vos fíjate, un lenguaje asociado a cómo negociar y disputar con el Estado, que es mostrar pruebas, mostrar indicadores que tienen que ver con el hambre, con la pobreza. Pero al mismo tiempo, otro saber que tiene que ver con el lenguaje de poner el cuerpo, de una militancia poniendo el cuerpo en las calles, en ollas populares, la ocupación de espacios públicos para presionar sobre una respuesta, ¿no? Y eso es en 95, en casi todos los lugares, 95, 96, a nivel local, comienzan todas estas iniciativas de organizar a los desocupados, y la primera demanda que van a realizar en casi todos los movimientos es pedir alimentos, porque también había una memoria histórica. No sé si ustedes recuerdan que el gobierno de Alfonsín le responde a la pobreza a través de la caja PAN, que tuvo PAN, claro. 1.700.000 familias beneficiarias. O sea, había una memoria también entre los sectores populares de pedir alimentos, Y de que el Estado había podido. que el Estado respondía, ¿no?, frente a eso. Y la respuesta que va estandarizando lentamente el Estado frente a estas demandas va a ser alimentos, de nuevo, etcétera, y de a poco, que ahí va a ser después el principal núcleo de la disputa, les responde con lo que la gente conoce como planes, o populariza con el nombre planes, pero que en realidad son programas de transferencia condicionada de ingresos, que es una política a nivel mundial, no es solo Argentina, que en el Estado argentino se venía como considerando desde 1993, pero de manera muy reducida. Entonces a través de las protestas se expanden esa respuesta del Estado, ¿no? Que pasa en Cutralcó, donde se negocia por primera vez Claro, con la plan, entrega con de plan. planes, y a partir de ahí es como se perfila el vínculo siempre del movimiento desocupado con el Estado, cuya respuesta va a ser aumentar el número de vacantes, ¿no? Porque las primeras demandas por ahí en el caso de la CTA no eran planes, sino que era la distribución de el trabajo socialmente existente, reducir la jornada a 6 horas, etc. Pero esa demanda fue quedando atrás en el tiempo, porque Es superada por la realidad. sí, en los campos de hegemonía, de disputa, bueno, el Estado responde de esa manera. Eso no quiere decir que haya pasividad, hubo una gran lucha, porque bueno, después había que definir, bueno, que no se caigan, que sigan en el tiempo, que le den las herramientas Claro. para poder trabajar, etc. ¿Te acordás los nombres de los primeros planes? Sí, hubo varios ensayos y cuestiones pilotos antes, o sea, porque acá hay que recordar que con la crisis de 1989,
hay un intento de la sociedad rural, de los banqueros, de las clases pudientes de Argentina, en generar algo que se llamó un bono solidario, y con ese bono solidario viajan a Estados Unidos para plantear que, bueno, que se estaba haciendo una colecta, que se iba a dar un bono solidario por El eso Banco Mundial. apenas asumió Menem, ¿no? Claro. Viajan allá, entonces va Stanley, que era del Citibank, y no me acuerdo quién era el secretario en ese momento de Acción Social, se llamaba, y en Estados Unidos, en las reuniones que van teniendo, les plantean que había un plan que se llamaba Mamelucos Naranjas, que lo había implementado Pinochet en Chile, que era dar dinero a cambio de una contraprestación comunitaria. Entonces ellos vuelven con la idea de implementar ese tipo de políticas, que también eran las políticas que el Banco Mundial propiciaba en distintos países del llamado tercer mundo, ¿no? Entonces ellos primero hicieron una prueba con un plan Yamancay, pero que funcionó muy poquito, y después el primer plan así de envergadura es el plan Trabajar, que ese era su nombre, que tuvo 3 versiones, Trabajar 1, 2 y 3. Y después después había a nivel provincial otras líneas de financiamiento que por ahí venían del Banco Interamericano de Desarrollo. Hubo una variedad bastante grande de planes que exigían la contraprestación del beneficiario a cambio de una suma de dinero. En la provincia de Buenos Aires se llamó barrios bonaerenses, que tenían características similares, y después se reorganizan, después de diciembre de 2001, cuando asume Dualde, se reorganizan todos esos programas previos como jefe y jefa de hogar desocupado. Yo me acordaba de un graffiti que dicen que es del Mayo francés, que es como que la explicación del 2001 se resume en esto, que eran, las sombras se convierten en personas en 24 horas. ¿Por qué y para qué? No sé. Pero esta historización que haces vos muestra que, y esto me interesa, digamos, ¿qué es 2001? Porque 2001 no es que las sombras, sino que estaban pasando cosas antes. Entonces te pregunto eso, ¿qué es 2001 para todas esas cosas que estaban pasando antes de 2001? Bueno, claro, es súper importante igual tu pregunta porque es algo que todavía incluso es materia de investigación, ¿no? Por ejemplo, el 2001 se volvió a recordar mucho en los barrios donde yo trabajo, en los barrios populares donde sigo trabajando, no quizás ahora, que es un aniversario, ni nada de eso, porque justo en el caso de Solano, por ejemplo, en el sur del Gran Buenos Aires, este año también se cumplen 40 años de las primeras ocupaciones de tierra que hablábamos recién, ¿no? Que son de noviembre de 1981, todavía en dictadura militar. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es el 2001 para muchos de ellos? Obviamente hay como una reorganización de la vida de los movimientos sociales a partir del 2001, porque justamente tras diciembre del 2001 viene cae la convertibilidad, entonces hay un ajuste muy marcado, entonces hay una situación de pobreza muy extrema, se acentúa la pobreza con respecto a la que ya venían padeciendo del 2001, y entonces hay un proceso de masificación de los movimientos de desocupados. Si bien ya venían siendo masivos, hay un proceso de masificación, de luchas más fuertes por conseguir programas, lugares en los programas sociales, por estabilizar los alimentos a partir de comedores y ollas populares prácticamente todos los días, o sea, no podían ya dar 1 o 2 veces por semana, sino que era algo continuo. Problemas muy serios, porque también cuando cae la convertibilidad, por ejemplo, los 150 pesos que cobraban previamente por algún plan, que equivalía a $150, ya no rinde lo mismo. Entonces hay como otras estrategias en el Gran Buenos Aires de poder complementar los programas, la participación en los movimientos con la salida a los mercados central, a buscar frutas y verduras en mal estado, poder distribuirlas. Entonces hay como toda una reorganización de la vida, una masificación a partir del 2001,
Pero también había un recuerdo de, por un lado, estar en la calle, estar con los compañeros en la calle, estar activos con los compañeros en la calle, ¿no? Cuando salíamos de piqueteros, me decían después, ¿no? En el 2014, o sea, como ese ocupar las calles, ocupar las rutas, estar con los compañeros, y ese estar como piqueteros era súper importante en el 2014, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, porque ahí ya estaban como muy marcados todos los efectos que habían tenido las políticas redistributivas de los gobiernos kirchneristas. Se había producido como un distanciamiento muy fuerte en algunas zonas con respecto a sus antiguos dirigentes y compañeros que habían pasado a ocupar cargos en el Estado. Había cuestionamientos en algunos sectores a cómo estaban manejándose el vínculo con el Estado y los barrios. Entonces, la idea de que, bueno, ahora con su militancia habían apoyado habían apoyado al gobierno, con algunas organizaciones, ¿no? Pero que al mismo tiempo ese lenguaje de la protesta ya no lo podían ejercer, entonces había un montón de cuestiones que no estaban resueltas, basurales, temas de infraestructura urbana, temas laborales. Entonces había un recuerdo como muy vívido, muy alegre y de mucha posibilidad que había dado el ser piqueteros. Y me acuerdo que en el 2014 me mostraban fotos, que eran pocas, porque no había celulares tan generalizados como después hubo, entonces las fotos de esos momentos eran tomadas con otro tipo de cámaras, a lo sumo le habían quedado 2 o 3 de ese momento, entonces me mostraban fotos del 2001, que el 2001 se disuelve en toda esa época de estar en la calle, de estar... Claro. Este, O sea que hay una memoria que también es en el cuerpo y que es de cierta felicidad por la lucha por y la por lo lucha, logrado. por los logros, por cierta dignidad, ¿no? Que cuando vos pasás por estar con los compañeros, por estar unidos, que después se fueron separando, cuando algunos se fueron a ocupar cargos al Estado, y se da un proceso de diferenciación, y también y este símbolo de la olla, de la pared quemada, porque eso estuvo re interesante. Te voy a contar una anécdota de un barrio para ver si puedo expresar, ¿no? Todas estas cuestiones que a veces son más afectivas, más... Por ejemplo, me decían, bueno, ¿cómo se recuerda el 2001? Me preguntaban, y yo decía, mira, yo no sé, yo soy antropóloga, y también a veces el 2001 vos lo podés recordar a través de lo que en antropología se llama la cultura material, ¿no? Los restos, como los arqueólogos van trabajando esas cuestiones también. Yo soy antropóloga social, pero una de las cosas que me llamaba la atención era las fotos, por ejemplo, que te decía, cómo reaparecían en determinado momento para conectarse con aquella experiencia en un sentido de fortaleza, de lucha, de felicidad, de alegría, de logros, de conquistas. Y por otro lado, cuando se inaugura un edificio nuevo en un barrio, en un barrio popular, que había sido uno de los centros del movimiento de desocupados de ese barrio a fines de los 90, 2000, 2001, hay un edificio que se inaugura con fondos Promeva, se llama, que es del Banco Mundial, es un programa de mejoramiento de barrios, es un gran edificio, muy lindo, etc. Y un grupo de mujeres pidió que una pared no se toque, porque en esa pared quedaban las huellas de la olla de cuando ellas cocinaban en el 99, 2000 y 2001, ¿no? Entonces es muy fuerte esa anécdota, porque vos te estás conectando con un momento desde lo que te representó como dignidad, como afecto, como poder sentirte que te conectabas y podías proveer de alimentos a los niños, a los ancianos, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó ahí, quedó como la pared con las manchas, ¿no? De ese fuego que hacían en esa época, está ahí, como hay esquinas de los barrios. Por ejemplo, un día caminábamos por el barrio y me decían, nos paramos en una esquina y dice, casi hasta que cerraban los ojos, vos no te imaginás lo que era esto en el 2001, 2000, cómo salían desde las calles de los barrios la gente, cuando iban a una marcha, o cuando se reunían en una asamblea, o cuando llegaban las mercaderías a los barrios, se había que distribuirlas. Entonces, bueno, ¿qué es la memoria? ¿Cómo se conectan las personas desde estos ambientes más íntimos, más cotidianos, que quizás no lo están recordando ahora como un evento central, sino que lo van trayendo a su vida cuando tienen que leer algunas situaciones políticas o algunas situaciones de relación social que por ahí no están encuadrando en lo que ellos imaginaban, esperaban, y están tratando de formular una crítica, ¿no? Hacia eso. Entonces,
dejar vivo ese momento a través de todas estas huellas, me parece que es una apuesta que en los barrios, que no la tenemos tan estudiada y que por ahí tiene que ver con esto que decías al principio, con todo lo que implica en términos de afectividad, de posibilidad. Mm. Este, Hay una cosa que es como que el kirchnerismo lo que hace es justamente con sensibilidad reconocer esos movimientos y tratar de llevarlos a lo normal, digamos, esto que decía del discurso de Kirchner, digamos, el país normal, y en algún momento lo logra. Ahora también le quita fuerza a esos reclamos, ¿no? En ese sentido, ¿el 2001 se apaga mm, en el eh, kirchnerismo? eh, Digo, esa fuerza, sí, ese sí, sí. fuego. Sí, esa fuerza de la movilización, de lo que se desestabiliza, de lo que se puede con el lenguaje. Yo pienso que hay justamente estas incomodidades que te estoy marcando tenían que ver con que hay ya una experiencia, una historia, y un saber y una memoria, como hablábamos antes, de que cifradas en las posibilidades de la lucha colectiva, ¿no? El lenguaje de la lucha colectiva. La lucha como lo que posibilita acceder a derechos, lo que posibilita acceder a mejoras, a veces no están pensadas en términos de derechos, ¿no? Pero mejoras en el barrio, mejoras en la vida, etc. Y obviamente que durante la etapa kirchnerista tuvieron muchas de las personas que tuvieron ciertos lugares más de responsabilidad dentro de lo que fueron los movimientos de desocupados, tuvieron que lidiar permanentemente con la incomodidad, ¿no? Con la incomodidad de apoyar por un lado a un gobierno con su militancia inclusive, y al mismo tiempo pensar permanentemente en cómo ir encontrando un nuevo lenguaje o una nueva forma de continuar con sus demandas, continuar con esa fuerza por ahí que obviamente que se despliega, se potencia y se muestra en todas sus posibilidades en el 2001, ¿no? Pero cómo encontrar la forma de seguir poniendo en acto ese lenguaje de lucha, ese lenguaje de conquista, de demanda, obviamente que está en toda la etapa kirchnerista más, yo no sé, no le diría domesticado, ni cooptado, ni nada de eso, sino que está como en búsqueda, no se logra expresar, hay incomodidades, hay discusiones que no salen, de hecho hay una derrota también en el 2015 por todas esas cuestiones acumuladas que no estaban, como si bien la derrota se explica por muchas cosas, no solo por eso, pero hay algo ahí, de que había una demanda que no lograba salir, no lograba expresarse de la manera aprendida en el 2001, donde se buscaba la manera de llegar, por ejemplo, a compañeros que estaban en cargos para ver si podían acelerar ciertos procesos en los barrios de iluminación, de mejora, de basurales a cielo abierto que había que... después hay mucho cuestionamiento también, que quizás la política donde más se expresaron todas las tensiones es la política de construcción de viviendas que lleva adelante el kirchnerismo, ¿no? Que es una política que la dirige especialmente para el movimiento de desocupados. Intentan que las personas que cobraban o percibían planes o programas de transferencia condicionada como los que hablábamos hace un rato pasen a cooperativizarse, ¿no? a generar una forma de empleo cooperativo. Entonces hay una gran apuesta a la posibilidad de creación de cooperativas, de construir viviendas o mejoras en los barrios. Y bueno, y eso fue una experiencia muy disímil, o sea, ahí se terminan como se fracturan lazos dentro de las organizaciones que tienen que ver por un lado con todo el manejo de un flujo de recursos enormes que llegan a los barrios, ¿no? Porque por un lado dice, bueno, ahora
llueven recursos, pero no estamos organizados. Entonces, bueno, ¿qué es estar organizado? Empezaron preguntas acerca de, bueno, ¿qué es estar organizado? ¿Cómo estar organizado? A la vez aparecen otros actores más fuertes incluso a veces que el Estado, que condicionan al propio Estado con los cuales tienen que disputar, y desde un lugar muy complejo, porque aparecen cuando en los proyectos de construcción de viviendas que lanza el gobierno, o sea, los antiguos movimientos desocupados que se transforman en cooperativas, etcétera, tienen que disputar con una economía política, con actores que están relacionados con una economía política muy dura, que tiene que ver con la concentración de tierra y suelo urbano, entonces no conseguían terrenos para poder producir las viviendas. Se encuentra con un país, digamos, con un Exacto. país que es este. Sí, con el mercado oligopólico de los materiales de construcción, porque a Claro, ellos le daban claro. dinero para poder construir, pero podían sostener muy poco tiempo eso, porque después no se cancelaban los certificados de obra porque no podían avanzar, no se distribuían materiales, con las cámaras de la construcción, el sindicato de la construcción, o sea, aparecen múltiples disputas en muchos lugares con otros actores, no solo con el Estado. Pero bueno, con respecto al 2001, que es tu pregunta, a mí me parece que lo que pervive del 2001 y lo que refuerza el 2001 es como este lenguaje político de la lucha, ¿no? Que no todos los países lo tienen, y es una excepcionalidad muchas veces de Argentina, ¿no? Que la lucha colectiva permite acceder a conquistas. El tema después es, bueno, ¿dónde? ¿Cómo estar organizado? Porque pensando siempre, también para el caso argentino, que la relación con el Estado es bastante importante y profunda, entonces en la medida en que se reconfigura el Estado, también se reconfiguran las formas de organización colectiva. Entonces Claro. eso es todo que eso quizás no pasaba en otros países, en otros momentos, donde los estados eran más mínimos, tenían otras formas de vínculo con los movimientos populares, ¿no? Te hago algunas preguntas para ir terminando sobre, que las tenemos medio fijas para ver el laburo. Primero, me cuesta mucho, después del comienzo, imaginarte después de Darío y de esa primera asamblea en La Matanza. ¿Identificó un momento en el que termina 2001? ¿Es la muerte de Darío? ¿Es después? ¿Es antes? ¿Es después? ¿Hay un momento que vos digas, termina lo que podemos llamar 2001? ¿Es el 20? Y hubo dos momentos para mí que me impactaron mucho. Uno fue mayo de 2003, cuando asume Kirchner, porque ahí veo en la plaza que había muy poca gente. Yo fui igual al acto de Asunción, y ahí ya veo que había grupos que habían sido muy activos, como Movimiento Desocupados, que estaban Ahí. apoyando en la plaza ese día, ¿no? Pero ahí más conectándose con la historia de antiguos militantes del 70, pero que estaban también en los movimientos desocupados y confluyen en la plaza. Entonces yo digo, uy, acá hay un reacomodamiento de algo, ¿no? Ese proceso, no el electoral en sí mismo, sino el momento de asunción. Y que encima fue una asunción que creo que varios llegaron a la plaza después de escuchar el discurso en el Congreso. Que da él, ¿no? Entonces, ese es un momento donde se empieza, me parece a mí, a reordenar todo lo que había sido esa herencia del 2001. Y otro momento que a mí me impacta mucho es el 2005, ya, como que ahí sí diría, hay un cierre ya de lo que fue el 2001, ¿Por qué porque 2005? hay un momento en Plaza de Mayo donde hay un acampe muy grande de organizaciones de desocupados, que estaban todos los que no habían adherido, ¿no? A las políticas del kirchnerismo. Hacen un acampe enorme de 2 días, que tuvo características similares a los que se hacían en el 2001, 2000, por el nivel de movilización que había. Y fue tremenda fue tremenda cómo queda rodeada la plaza por policías, con la orden de no reprimir, pero como que quedó cercada, o sea, hasta acá, y más de acá no. Bien.
Entonces, esas dos escenas, ¿no? El 2005, que aparte, después, ¿no? Termina con, ahora me estoy equivocando la fecha, el ALCA fue 2004 o 2005, 2005 creo. Me parece que fue 2005 también, claro. 2005, claro, porque ahí ya empieza como un involucramiento mucho mayor también, o una visibilidad mayor de los movimientos sociales que apoyaban al gobierno. Entonces, todo lo que había sido quizás estas formas piqueteras, ¿no? De demandar, lo que asociaba con el 2001, que era ocupar la plaza, que era acampar en las plazas, etcétera, queda bordeado por un cordón desbordante de policías y por operaciones que ya, si bien estuvieron siempre, por operaciones de extrema estigmatización de quienes estaban en la plaza, ¿no? Por parte de los medios, algo que se instala de manera después más, por ejemplo, no sé, yo estuve todo el día en la plaza y veía las tomas por ahí que hacían los canales de televisión, era de la basura acumulada de los 2 días de acampe y no del momento que las organizaciones cuando se iban estaban limpiando esa basura. Entonces fue tremendo, o sea, como que ahora no recuerdo bien, creo que fue agosto del 2005, una gran marcha, un gran acampe en Plaza de Mayo, que eran todas las organizaciones que no habían sido incorporadas dentro de las propuestas más estatales y de gobierno que hacía el kirchnerismo, ¿no? Entonces, 2003 en la plaza. Lo de Maxi fue tremendo, relanza, ¿no? Un proceso electoral, pero a mí me parece que eso fue como el fin de una forma política del peronismo del Gran Buenos Aires y del peronismo local, ¿no? Que ahí termina Duhalde, básicamente, pero termina eso que todavía estaba en pugna, porque ellos habían regresado como primero a poner orden después del experimento de la alianza, ¿no? No tanto el 2001. Pero bueno. En este juego de cosas, nosotros pensamos en la imagen de un ajedrez, ¿no? Sturber nos decía que 2001 son las negras diciendo no juego más en este tablero. Después digamos, y es como una idea interesante que sale de otro autor que no me lo voy a acordar ahora, esto de pensar en qué rompe 2001 a la hora de las dinámicas de juegos que estaban como impuestas, ¿no? Que era esto, porque esto de poner el cuerpo, de salir a la calle, ocupar la calle, con todo este contexto de lo que estamos hablando, era como un juego de normalidad, vuelvo a la misma palabra. Y acá se rompe. Entonces, si lo vieras en la figura del ajedrez, ¿cómo lo ubicarías? Ay, no sabría decirte, no sé jugar bien el ajedrez. Bueno, pero la idea de un juego, o la idea de un juego, la idea de un juego, sí. Digo, hay la idea de la democracia, a mí me dijeron una vez que la democracia es un juego que se juega, que se aprende a jugar a medida que se juega. Sí. Digamos. No, entiendo la idea que está detrás. Entonces la pregunta es cuándo se rompería esto del lenguaje corporal, de cis y de esa regla que se había normalizado de alguna manera. Y sí, yo pienso que es fundamentalmente a partir de mayo del 2003, cuando empiezan a proponerse otras cuestiones, otras reglas y otro tipo de fragilidades, rupturas también, ¿no? Una de ellas tiene que ver con bueno, esta etapa donde empiezan a cooperativizarse, entonces hay otro formato ahí, que es el de la cooperativa, que se extiende de manera masiva en todo el país. Eso no quiere decir que salgan de la calle, ¿no? Pero en la calle se ocupa para manifestar otro tipo de adhesiones con los movimientos que... y sobre todo en otra organización, ¿no? En otro tipo de organización. Esto también o sea, tiene variabilidades regionales, porque yo después estudié mucho tiempo, estuve en trabajo de campo y bastantes años con la Tupac Amaru en Jujuy, y ahí hay otra dinámica igual, un poco distinta. Pero la cooperativa, sí lo que aparece en la Tupac, que aparece en todos lados, es esta cooperativización masiva, en esto de normalidad, es la vuelta de algunos varones en el movimiento desocupados que tenían cierto oficio, algunas fabriquitas, pymes que se empiezan a reactivar en sus zonas,
y los movimientos de desocupados quedan mayormente en manos de mujeres y lo que eran los movimientos desocupados de mujeres y jóvenes. Por eso no es casual tampoco que desde esa etapa donde se reorganiza, no está este lenguaje corporal, no está este lenguaje de la calle, el lenguaje de la protesta, ¿no? Y de la presión a través de la protesta, sino otro tipo de conflictos van apareciendo, bueno, cómo seguir formulando demandas, estando igual dentro de este tipo de movimientos que apoyan a este gobierno, va emergiendo en esas relaciones, en organizaciones que quedan mayormente en manos, como te decía, de jóvenes y mujeres también, porque los varones de otra edad se van empleando en el caso del Gran Buenos Aires, en fábricas de tamaño medio, que están asociadas, ¿no?, a la reactivación económica, y empieza a surgir ahí, me parece, un brote de lo que después se conoce como feminismo popular, ¿no? O sea, en esa readecuación de las reglas de la política, van surgiendo otro tipo de demandas, de movimientos, en todos los talleres que se van haciendo con Fines, el programa Fines educativo, que tiene una incidencia enorme en los barrios, las cooperativas, la puesta en cuestión de relaciones de género a partir de capacitadoras, de profesoras, no sé, como que la variable de género va apareciendo de manera más fuerte bajo el kirchnerismo como variable organizativa también. O sea, Está ahí bueno eso que mismo, decís, si porque... actualizamos el movimiento, nos surge Claro. con el Ni Una Menos. O sea, estos lugares donde se anida la vida popular van apareciendo distinto tipo de cuestionamientos a las relaciones sociales, ¿no? Entonces, Está bueno eso que decís, porque hablando con algunos de los que hablábamos, parecía ser que consideran el kirchnerismo como el movimiento que apaga todo, sí. y vos lo que estás diciendo es que el kirchnerismo se nutre, y muchas de las cosas que vienen después vienen justamente del fuego generado en el tiempo previo, y eso está bueno para valorizar la política también en su perfil más profesional, si se quiere. Exacto, a mí me parece que, o sea, lo que sí desaparece, bueno, es este lenguaje de la protesta, más la idea de insubordinación, todo lo que aparece en 2001. Y se van generando movimientos complejos en distintas direcciones bajo el kirchnerismo. Por un lado, dentro de los sectores populares, que es lo que de ahí más sabemos y lo que más nos interesa, bueno, toda esta etapa de cooperativización que fue muy, muy traumática, muy dolorosa, que genera fraccionamientos, discusiones Claro. por el manejo de dinero, de recursos, etc. También va surgiendo, para mí, va anidando el feminismo popular, van anidando algunas demandas de ese feminismo popular, porque los consumos que se van dando los consumos que se van generalizando, pero sobre una base de precariedad estructural que no se transforma, urbana, laboral, etcétera, también van llevando a los habitantes de los barrios con los que trabajo a un proceso de endeudamiento, que es algo que está trabajado, endeudamiento con el sistema financiero formal e informal, ¿no?, en los barrios. Entonces todo eso va trayendo aparejado otro tipo de relaciones, de repensar nuevamente afectivamente los vínculos, y de seguir generando movimiento. O sea, eso es permanente porque la disputa, aunque no aparezca en la forma del 2001, bueno, hay actores o sea, si hay algo que tiene Argentina también, y eso sorprende, son militantes políticos o referentes políticos de una larga temporalidad de acción política. Yo, por ejemplo, en Solano estoy trabajando con personas que se mantienen activos Hace desde 50 años. 1981, claro, 40 años, o sea, todas. Entonces ellos me dicen, bueno, vos tenés que pensar esto como un colectivo, no sabemos cuál va a ser la parada. Hay compañeros que viajan hasta tal parada, se bajan y capaz que después vuelven a subir en otra, y otros seguimos todo el viaje. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Te hago una última, sí. que tiene que ver también con esto. La sensación que tengo yo es que, recién te decía esto de las sombras que se convierten en personas en 24 horas, la sensación que tengo yo ahora es que hablaste recién de la deuda, de cómo nos están vendiendo deuda a nosotros, ¿no? Más allá de la del país y demás.
y tengo la sensación de que hoy por hoy no estamos tan lejos en muchos aspectos de la situación que se vivía en 2001. Y a veces digo, ¿dónde está que no la estoy viendo, digamos? O ¿por qué me cuesta tanto verla a mí? Tengo 20, 30 años más, 20 años más, digo, pero hay algo ahí que tengo la sensación, cuando ves los índices de pobreza y demás, ¿qué tan lejos estamos de otro 2001? Ujú, ujú. Y yo pienso que esa pregunta está flotando en casi todas y todos, ¿no? Ahora, a mí por ejemplo, no sé, vos comenzaste la entrevista o la charla con una pregunta vinculada a mi estado de ánimo, ¿no? ¿Qué recordaba en clave de estado de ánimo? Si vos me preguntás hoy qué recuerdo, qué parecido tiene esta situación mía ahora con mi estado de ánimo de 2001, es que estoy pensando seriamente de nuevo si votar en blanco o no, como había votado en el 2001. Tal cual, tal cual. Entonces, si vos me preguntás eso, bueno, es la primera vez que se me apareció después de mucho tiempo esa opción que había tomado en el 2001, ¿no? Después, por otro lado, te planteo mi contradicción en estado de ánimo, ¿eh? Y después trato Sí, de sí, ver en sí. el barrio, a ver qué signos de esto que vos me estás contando podemos pensar conjuntamente, pero bueno, mientras decía, bueno, voto en blanco, qué sé yo, ayer vacunan a mi hijo, ¿no? Y mañana vacunan al otro. Entonces dijo, uy, pero bueno, esto fue un esfuerzo enorme también que hubo, decía, Claro. en este contexto de crisis Esto también es el mundial, de Estado, también es... pandemia, de que esté el Estado proveyendo esta vacuna en un país con este nivel de endeudamiento y de pobreza tan extrema, ¿no? Entonces, bueno, todas esas ambigüedades que se me aparecían a mí, que no estoy tampoco discutiendo hoy dentro de ningún grupo político, sino que estoy tratando de posicionarme frente a este contexto. Y creo que en los barrios, mira, fue un año, de nuevo, estas memorias, este saber hacer, también les permitió a los dirigentes barriales leer muy tempranamente que había que hacer algo en marzo de 2020. O sea, ellos sabían que las medidas que se anunciaban desde el gobierno iban a ser muy limitadas, las posibilidades de una cuarentena también, por el nivel de trabajo precario informal que hay en los barrios, que la gente iba a salir a trabajar y a la vez todo el tema de que si no podían salir a trabajar no había alimentos. Entonces, de nuevo, se montaron rápidamente, de nuevo, comedores comunitarios, en muchísimos, ¿no? Dentro de los barrios. De nuevo pudieron generar un sistema organizativo para contener a la población de los barrios que habitan. Se jugaron ellos la vida también, por primera vez me plantean los dirigentes que no tenían claro cuál era este enemigo que se llama coronavirus, entonces no sabían a veces cómo cuidarse al principio, hasta que encuentran un sistema, se reactiva una idea de memoria, pero porque mueren muchos dirigentes también de 60, 50 años, que venían desde el 81, de 60 años, ¿no? Mueren por coronavirus, entonces hay todo un repaso ahora de relaciones. Y en el último trabajo que hicimos, que fueron unas charlas así, tipo encuestas telefónicas, porque no podíamos ir mucho a los barrios, lo que las mujeres y las personas, varones en menor medida, pero hablábamos más con mujeres, me terminaban como pidiendo, porque no queda claro a veces desde dónde se hace la encuesta, ¿no? Es más programas de asistencia psicológica en los barrios, porque están todos muy mal, ¿no? Entonces empiezan a describir sus ataques de pánico, porque en realidad, bueno, el gobierno trabajó a lo largo de todo este año con grandes series poblacionales. La pandemia te obliga, bueno, a dar índice de contagio, de camas de ocupación de terapia intensiva, números, pero todo lo que implicó en el quiebre de subjetividades, la pandemia, en los cambios corporales, eso no estuvo Es una atendido deuda. desde salud comunitaria, ¿no? Y eso lo están atendiendo las organizaciones de nuevo. O sea, todas esas charlas sobre la situación de las mujeres, tratar de meter 2 días o 3 por semana una clase zumba en el barrio para que puedan estar juntas de nuevo, ¿no? Eso es algo que están haciendo. Entonces, bueno, no sé qué se puede definir en lo electoral.
Yo igual tengo como, lo dejo abierto, no sé qué puede pasar después de este calendario electoral, porque aparte otra cuestión es que tras el 2001, que es algo que no charlamos mucho, porque es lo menos, que quizás es lo que menos seguimos, y en los sectores populares se anidaron formas de acción, que no hubo pasividad, aún con el kirchnerismo hubo formas de organización en los barrios, anidó un feminismo popular, y otras cuestiones más, entre otros sectores de la sociedad también fueron anidando cosas complicadísimas, que no hubo Claro, pasividad tampoco. claro. Entonces, Hubo una pero reconstrucción, bueno, de hecho, y a esto sí lo último, pero nos fuimos de 2001 sabiendo que el neoliberalismo nos llevaba a eso, ¿no? Y la reconstrucción de eso a hoy ha sido realmente impresionante. Hoy se está eligiendo de eso que nos llevó a aquello, ¿no? claro, y la ocupación también que tuvieron ellos de las calles, ¿no? Desde el 2008 en Claro, adelante fue sistemática. Entonces, otros grupos. Entonces, no hubo pasividad del 2001 y desde el kirchnerismo hasta ahora, sino que hubo reconstituciones, y lo que no queda claro, bueno, nunca queda claro eso, pero bueno, ¿qué tipo de organización se van a ir dando los sectores populares frente a esas formas de reconfiguración del Estado, ¿no? Este, por ahí iría, pero bueno, no tengo tanto, tampoco, lo estamos viviendo, por eso es muy difícil anticipar cuestiones.